En un instante, el mundo del fútbol dio un vuelco. Lo que parecía imposible, lo que durante años fue objeto de burlas, memes y escepticismo, se hizo realidad. No fue un partido igualado, no se resolvió en los minutos finales, ni hubo drama, fue una goleada, un atropello, una lección magistral. El Paris Saint-Germain, PSG, se clasificó para la final del Mundial de Clubes con una autoridad abrumadora, con una actuación que no solo marcará la historia del club, sino del fútbol mundial. Pero lo que tal vez impactó aún más que el marcador fue la víctima, un equipo cargado de tradición, con una camiseta que pesa toneladas y con un astro que la afición parisina conoce muy bien. Un nombre que fue símbolo, héroe, portada de revistas y rostro de un proyecto multimillonario. Un nombre que, tras salir por la puerta trasera, vio como su antiguo club lograba lo que él nunca pudo, brillar en el Mundial. Entre las innumerables reacciones, una destacó por su peso, sinceridad y brutal honestidad, la de Thierry Henry, la leyenda francesa que, con micrófono en mano y ojos abiertos de asombro, dejó claro que el PSG está en otro nivel y que Kylian Mbappé quedó atrás. Para comprender la magnitud de las palabras de Henry, es necesario retroceder. La relación entre el PSG y Mbappé no terminó en paz. No hubo fotos de despedida, ni homenajes con flores, ni camisetas retiradas, solo un silencio ensordecedor que habló más que cualquier discurso. Mbappé, considerado alguna vez el futuro del PSG, salió en medio de tensiones, con una afición dividida, una directiva aliviada y unos vestuarios en ebullición. El jugador que fue el centro de todo se convirtió en un pasado mal resuelto. Por ironía del destino, su nuevo equipo, el Real Madrid, fue el que cayó ante el PSG en una goleada que dolió en el orgullo y en el alma. Y allí estaba Henry, observando todo, comentando en vivo con la franqueza que lo caracteriza, sin pelos en la lengua y sin temor a señalar lo evidente. La salida de Mbappé no fue solo una transferencia, fue un punto de inflexión. Durante años, el PSG giró en torno a él. Desde la elección de entrenadores hasta el estilo de juego, todo se diseñaba para maximizar su brillo. Sin embargo, su partida dejó heridas abiertas. La afición parisina, que alguna vez lo idolatró, se dividió entre quienes lo veían como un traidor y quienes aceptaban su decisión. La directiva, por su parte, vio su salida como una oportunidad para reconstruir un proyecto que, a pesar de los millones invertidos, no había alcanzado la gloria internacional. Y fue precisamente en este contexto que el PSG enfrentó al Real Madrid, con Mbappé en el lado opuesto, en un partido que se convirtió en mucho más que un encuentro deportivo. Thierry Henry, con su característico sarcasmo y una sonrisa irónica, comenzó su análisis en vivo. Es curioso, ¿no? El PSG persiguió durante años el protagonismo mundial con grandes nombres, estrellas y promesas, y ahora, justamente sin ellas, logró lo que parecía inalcanzable. La indirecta tenía un destinatario claro, y todos lo entendieron. Henry destacó que el PSG jugó con una libertad, una cohesión y una preparación que parecían exorcizar los fantasmas del pasado. El fútbol es divertido. A veces, necesitas dejar ir para llegar lejos, afirmó, mientras los presentadores en el estudio intercambiaban miradas, conscientes de que no era solo un análisis táctico, sino un mensaje directo. Con la autoridad de quien conoce el fútbol desde dentro, habiendo vivido la presión de clubes legendarios y la gloria de un mundial, Henry continuó, el PSG de hoy parece más PSG que nunca. Estas palabras desataron una explosión en las redes sociales. TikTok, Twitter, YouTube e Instagram se llenaron de fragmentos de su intervención. Nadie esperaba que, en un momento de reconstrucción, el PSG silenciara al mundo con una actuación tan dominante, menos aún contra un Real Madrid liderado por Mbappé, el mismo que soñaba con la bola de oro y con escribir su historia con una nueva camiseta. Henry no se rió, pero su mirada lo decía todo: hiciste tu elección. Cuando los comentaristas intentaron suavizar el impacto, argumentando que el marcador fue exagerado o que los errores individuales del Real Madrid marcaron la diferencia, Henry los interrumpió con una frase lapidaria: no perdieron por casualidad. Perdieron porque el PSG fue mejor en todo. Esa declaración, directa y sin filtros, se viralizó al instante, convirtiéndose en el resumen perfecto de una noche histórica. Henry, con su experiencia como campeón del mundo y figura de clubes como el Arsenal y el Barcelona, sabía identificar cuando un equipo juega con alma y cuando simplemente cumple un trámite. El PSG, en este partido, jugó con alma. El encuentro no fue solo una victoria, fue una declaración de intenciones. El PSG no dio margen al drama ni a la incertidumbre. Desde el primer minuto, mostró un fútbol colectivo, intenso y sincronizado que aplastó al Real Madrid. Los parisinos jugaron con una soltura que contrastaba con la presión que históricamente los había perseguido en los grandes escenarios.
Frente a ellos, un Real Madrid que, a pesar de su prestigio y sus estrellas, pareció perdido, incapaz de responder. Mbappé, el protagonista esperado, salió del campo vallado, cuestionado y eliminado, mientras su antiguo club celebraba una actuación que quedará grabada en la memoria colectiva. El PSG no solo venció o humilló. Cada gol fue una muestra de superioridad táctica, técnica y mental. Los jugadores, liderados por figuras como Joao Neves, Marquinhos, Nuno Mendes y Ousmane Dembélé en estado de gracia, ejecutaron un plan perfecto bajo la dirección de Luis Enrique. El entrenador, que asumió el banquillo tras un paso discreto por la selección española, transformó al PSG en una máquina colectiva, dejando atrás la dependencia de estrellas mediáticas. Este partido demostró que el PSG no necesita un salvador, sino una idea clara, y esa idea nunca había sido tan evidente. La victoria del PSG expuso una verdad incómoda para Mbappé y para quienes creían que el club no sobreviviría sin él. Durante años, el PSG orbitó alrededor de su estrella. Las decisiones tácticas, los entrenadores y el estilo de juego se moldeaban para maximizar su brillo. Sin embargo, tras su salida, el equipo encontró su verdadera identidad. Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG se transformó en una máquina colectiva, donde la suma de las partes es mayor que cualquier individualidad. Jugadores como Dembélé, antes cuestionado, se consolidaron como piezas clave, demostrando que el club no depende de un solo nombre. Henry lo resumió con una frase que resonó en todo el mundo: perdieron al ídolo y ganaron al equipo. El silencio en el estudio fue elocuente, nadie se atrevió a contradecirlo. Fuera de los platós, las reacciones no se hicieron esperar. En Francia, los titulares celebraron: el PSG es más que un proyecto. En el resto de Europa, el tono fue de asombro, dieron un golpe de autoridad. En América del Sur, donde el fútbol es pasión pura, se destacó la grandeza de un equipo que, sin la carga de una estrella, encontró su alma. Incluso las aficiones rivales reconocieron el cambio. Algunos hablaron de un PSG que por fin aprendió a competir, otros de un alivio táctico tras la salida de Mbappé, y hubo quienes afirmaron que la era de los intocables había terminado. Del lado de Mbappé, reinó el silencio. Siempre elocuente, esta vez no acudió a los micrófonos, no publicó en redes, no reaccionó. Quizás sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Quizás, en el fondo, sintió el peso de ver al PSG alcanzar uno de sus mayores logros sin él. La ironía del fútbol quedó al descubierto: el club que él dejó atrás no solo sobrevivió, sino que evolucionó, mientras él, en su nuevo equipo, fue testigo de una derrota humillante. Henry, con su experiencia, no dudó en señalarlo: quizás, si él estuviera ahí, no habrían hecho lo que hicieron hoy. Una frase seca, pero devastadora, que cerró un debate de años. Este partido marcó el fin de un ciclo y el comienzo de otro. El PSG dejó de ser el eterno aspirante, el equipo de los memes, para convertirse en una referencia global. Henry, con su autoridad y elegancia, lo resumió al final de la transmisión: hoy vimos nacer a un equipo de verdad, y eso no tiene precio. Nadie en el estudio se atrevió a replicar, era una constatación, no una opinión. El PSG avanza en el Mundial de Clubes con los ojos puestos en el título, mientras Mbappé y el Real Madrid tendrán tiempo para reflexionar. El fútbol, fiel a su esencia, no perdona, cobra, responde y cierra ciclos. Este fue el momento en que el PSG se liberó de sus cadenas y demostró que su futuro es más brillante que nunca. Las palabras de Henry resonaron como un testimonio de esta transformación, mientras Mbappé enfrenta las consecuencias de su elección. ¿Crees que Henry tiene razón? ¿Es el PSG más fuerte sin Mbappé, o fue solo un partido excepcional? Comparte tu opinión, porque esta historia está lejos de terminar.